Hermanos y hermanas y amigos de IBEFI, es una bendición estar aquí una vez más con ustedes en este contacto que cada día podemos llegar en línea y nos da mucho gusto y mucho gozo poder una vez más comunicarnos con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos a este segmento de meditación IBEFI, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy es día martes 14 de abril del año 2020. Ya iba a decir 30-30, pero es 2020. Martes, como sabemos, de mandamientos recíprocos. En verdad, hermanos, practicar los mandamientos recíprocos siempre son y serán de gran bendición para nuestra vida, porque eso nos ayuda a estar bien con los hermanos, con la familia, con las personas, con los vecinos, con los amigos. Qué importantes son los mandamientos recíprocos. Ya hemos visto dos de ellos anteriormente, ¿verdad? Orar los unos por los otros, amarnos los unos a los otros. Hoy vamos a ver un mandamiento recíproco que es de suma importancia para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Es algo que debemos de estar conscientes y que debemos de practicar a diario si es necesario, ¿verdad? Bueno, este mandamiento recíproco lo encontramos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 32. De hecho, hay otros mandamientos recíprocos ahí. Casi a veces en varios versículos vienen 1, 2, hasta 3 mandamientos recíprocos. Pero vamos a ver este que es muy trasciende, muy importante. Dice: antes, sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Qué importante es el mandamiento recíproco de perdonarnos los unos a los otros. Cuánta bendición y ayuda tenemos los hijos de Dios cuando ponemos en práctica este mandamiento recíproco de aprender a perdonarnos los unos a los otros. Es un mandamiento que tenemos que cumplir. Muchas veces no puede ser de todo agrado, pero tenemos que hacerlo por nuestro propio bien, queridos hermanos. Tenemos que nosotros aprender a perdonarnos los unos a los otros. El perdón, queridos hermanos, es necesario. ¿Por qué es necesario? Fíjense, porque todos tenemos relaciones con personas tan estrechas, tan cercanas, que en ese sentido muchas veces dañamos a otras personas, lastimamos a otras personas, o otras personas nos dañan a nosotros o nos lastiman a nosotros con nuestras actitudes, con nuestras acciones, con nuestras palabras. Queridos hermanos, las relaciones se dañan, las relaciones se lastiman, y por eso es necesario el perdón, el perdonarnos unos a otros. En Santiago 3, capítulo 3, versículo 2 dice que todos ofendemos muchas veces. Ahí nos lo dice claramente. Así de que, querido hermano, si usted piensa que usted no ofende a alguien más, a su prójimo, a su hermano, a sus padres, está muy equivocado. Usted debería de revisar y analizar y ver que posiblemente hay actitudes y hay acciones que puede ser que hasta sin querer usted está dañando su relación con su propia familia, con su propia esposa, con sus propios hijos, con sus propios padres, con sus propios hermanos. Yo he conocido a veces familia, hermanos que no se hablan entre hermanos, padres que no se hablan con los hijos, hijos que no les hablan a los padres. Todo esto porque no han aprendido a perdonar, mucho menos a obedecer este mandamiento recíproco de perdonarnos los unos a los otros. Queridos hermanos, Dios nos ha dado este mandamiento de perdonarnos unos a otros para precisamente poder curar las heridas hechas por las ofensas que nos hacemos unos a otros. Muchas veces las relaciones salen dañadas, las personas quedan ofendidas, quedan heridas, ¿verdad? Y por eso Dios nos da, Él lo sabe que somos humanos, Dios sabe que somos humanos y que, y por eso dice que ofendemos muchas veces.
que vamos a ofender a alguien, ¿verdad? Con nuestras actitudes, con nuestras acciones, como ya lo he mencionado, a veces queriendo, a veces no queriendo, a veces con un propósito, con un motivo, a veces sin ningún propósito, sin ningún motivo, pero ofendemos. Pero Dios nos da este mandamiento recíproco de perdonarnos unos a los otros, precisamente para curar esas heridas, para sanar esas heridas y así poder seguir adelante, juntos continuar sirviendo al Señor. Ahora, como dije, el perdón cura las heridas. El perdón entonces también restaura las relaciones, hermanos. Cuando nos perdonamos, vamos con el hermano, la hermana que hemos ofendido y le pedimos perdón. El perdón que se nos concede, hermanos, eso nos ayuda a restaurar esa relación dañada, ¿verdad? Entonces, cura las heridas y restaura las relaciones. ¿Cómo puedo saber que he perdonado? Esto es bien importante, hermanos, porque muchas veces decimos y nos engañamos, ya te perdoné, pero en realidad perdonamos, ¿verdad? Cuando alguien nos ofende o nosotros ofendemos, es un hecho que queda marcado en la historia, no se puede negar. Alguien ha dicho que perdonar es olvidar. La verdad, puede ser que tenga parte de verdad esto, pero no el del todo. En realidad, alguna persona cuando dice que te perdono, ¿verdad? Lo que él debe de sentir es que cuando él se acuerde de aquel hecho, de aquella ofensa, de aquella herida, de aquel daño que sufrió, él no debe responder con coraje, con ira, con rencor. No debe de responder así. Esa es la señal para saber que hemos perdonado. Cuando nosotros podemos recordar aquel hecho lamentable, triste, y entonces en nuestro corazón no guardamos rencor ni resentimiento contra aquella persona. No es que lo olvidemos, porque fue un hecho, pero sí es el hecho de que ya no guardamos ni un resentimiento ni un rencor con aquella persona que nos ofendió. Entonces, queridos hermanos, esa es la manera que podemos saber que hemos perdonado. Ahora, el perdón es tan importante y el perdón es tan necesario, ¿verdad? Porque Dios contesta nuestras oraciones bajo esa condición, que nosotros perdonemos unos a otros. Entonces, muchas veces podemos estar orando y pidiéndole a Dios y no vemos respuesta a nuestras oraciones. ¿No será porque guardamos un resentimiento contra alguien? Alguien que nos hizo algo, que nos agravió, que nos ofendió. Miren, hermanos, la palabra de Dios nos dice en el libro de Marcos, Cristo habló y dijo, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. En el versículo 24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces Cristo dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Queridos hermanos, queremos recibir bendición de Dios, tenemos que aprender a perdonar y a obedecer este mandamiento recíproco de perdonarnos los unos a los otros. Qué lamentable que nos pasemos horas y horas orando y Dios no escuche nuestras oraciones porque guardamos un resentimiento contra alguien. Mejor, hermano, vamos a curarnos, vamos a pedir perdón y vamos a ceder el perdón a la persona que venga y nos pida perdón. Nosotros con amor, con misericordia, perdonemos y cuando tengamos que reconocer que nosotros hemos ofendido, vayamos con aquella persona y también pidámosle perdón y que esta persona igual nos pueda perdonar y así poder sanar nuestros corazones, nuestros pensamientos, sanar nuestras heridas y poder seguir adelante sirviendo al Señor, fortalecidos en el Señor y al poder de su fuerza, cumpliendo los mandamientos recíprocos. No se olviden, queridos hermanos, qué tan importante es perdonarnos los unos a los otros. Ahora, hermanos, les agradezco su atención. Yo los espero mañana, miércoles de refrigerio espiritual. Hasta pronto, hermanos, y mientras tanto, vamos a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que Dios les bendiga a todos.